que es ya una parte alta, lo que es la cancha, porque no es lo ideal. Metro que subes, les comentaba ahí, es metro que tienes que hacer de perforación extra, pero también nada está escrito. También puede llegar a las posibilidades y nos vamos haciéndolo, capaz que es favorable, también les queda un poquito más cerca hacia a sus zonas de tanque elevado para después repartirlo por gravedad hacia la comunidad, ¿no? Entonces, ese fue el tema para decidir los sitios, elegirlos, donde yo veía favorable, y que fuera favorable también para ustedes como comunidad, ¿no? Un terreno donde no se pudiera hacer, etcétera, ¿no? Diversos temas que se toman en cuenta para tomar la selección de un punto. No me acuerdo tampoco a forzarlos, no sé, hasta acá abajo, es que acá sí va a haber agua, cuando posiblemente ni siquiera es de la comunidad, ¿no? Pero siempre queda esa puerta abierta. Si no hubiera habido opción en estos 3 sitios para recomendación o no se les es viable por la profundidad, pues algo que pudiéramos tomar con menos profundidad, una buena opción, pues es hacia este lado, ¿no? De Tierras Blancas, y de ahí todavía lo más abajo que pudiera ir dentro de la comunidad es viable. Y ahorita con lo del estudio, pues también el cómo se comportó nos ayuda a defender esa premisa que sí puede favorecer un poquito más hacia abajo, ¿no? Entonces, cada uno de los levantamientos nos da una respuesta de este tipo. Les decía, el tiempo en campo nos la da la amplitud del campo electromagnético. Yo ya en un primer proceso de manera directa, el programa que se utiliza ya me la pasa a resistividad aparente. Entonces, pero esta es nada más cambiamos esos valores de campo contra resistividad aparente, sigue siendo contratiempo, y yo lo que hago es hacer este modelo de capas, el rojo, el verde también me lo da en automático con algunos parámetros que yo le pongo de acuerdo a las dimensiones del tendido que se hizo, que en los 3 casos fue de 200 por 200 metros para poder ver hasta una profundidad de 600. En este caso, de hecho, nos permitió un poquito más. Igual, es la regla por teoría. Hay veces que se penetra más, hay veces que se penetra menos, pues eso va de acuerdo ya también al terreno, pero en teoría y casi siempre un 95, 97% de las veces, un cuadro como este, un loop que fue de 200 por 200, nos permite ver cerca de 600 metros de profundidad, y como en este caso fue un poquito más, que teníamos de datos hacia el fondo. Entonces, esta curva ya la ajustamos igual a valores de resistividad contra profundidad, ya no contra tiempo, sino contra profundidad. Y lo que tiene que hacer, no se alcanza a ver, pero hay dos, una verde y una línea morada que tienen que ir sobre la línea de puntos que fueron los datos de campo. Yo no te puedo entregar un modelo acá como yo quisiera o cualquiera, y mi curva verde con esta trayectoria o con esta trayectoria, ¿no? Desfasada de los puntos. Lo que hay que hacer es hacer nuestro modelo en la computadora que ajuste a estos parámetros y a estos datos. Entonces, si ven, pues va a la perfección, va completamente. Tuvimos un error, una desviación menor al 2%, muy, muy baja. Ya con menor al 5 es factible, es algo bueno, pero en este caso fue por debajo del 2, y nos da, digo, todas estas capas contra profundidad. Esto es lo que fue el 1, donde lo que vamos a estar buscando son estos decaimientos, estas zonas entre 100 y 400 metros, donde el valor de resistividad es menor. Mientras más alto sea, como este lado de aquí, o esta parte de abajo después de los 400, más dura, más cerrada, más compacta es la roca, menos posibilidades hay para que existan dos características: porosidad y permeabilidad. Porosidad, huecos donde se almacena el agua; permeabilidad, que esos huecos estén conectados para que el agua camine y llegue hacia el pozo. La arcilla o la lutita, en el caso que es el que estamos, tiene muy buena porosidad. Puede chupar mucha agua, puede contener mucha agua en sus moléculas. Una molécula de arcilla puede contener hasta 100 moléculas de agua. Y cuando tú rompes esa conexión, esa unión a la hora de perforar, suelta. Y es demasiada agua. Hay pozos en arcilla que dan mucha agua. El gran problema es que la arcilla, el tamaño de hueco que deja es muy pequeño. Entonces es casi impermeable, o el caminar del agua es muy lento, y por ende, pues en un inicio a un pozo le puedes sacar 20 litros por segundo, a los 2 años 10 litros por segundo, a los 3 años 5 litros por segundo, y después se estabiliza en 2, 3 litros por segundo, porque esa es la velocidad que puede otorgar o ceder el agua.
No quiere decir, como le comento, que no haya, pero nos encontramos con ese problema que a veces estabiliza muy rápido el pozo en cuestión de un par de semanas o hasta de días. Presenta esos cambios me ha tocado el escalonamiento de 50, 40, 10, 6, 7 litros y ahí se queda. Y después de 10, 15 años es lo que sigue dando. Y digo, hay veces que, oye, ya me bajó a 20 litros después de 3 años o después de 5. Hay veces que tarda un poquito más, pero casi siempre pasa lo mismo con las arcillas o desde un inicio que no den agua. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Entonces, en este caso, que es el uno que está a mayor profundidad, la zona de mayor fracturamiento, donde ya pueden darse las características de porosidad y permeabilidad en la roca, en este caso, para que haya agua, pues aquí empiezan la primera caída alrededor de 150 y la más fuerte alrededor de 200. Eso es en el sitio 1. Y a partir de 300 se van disminuyendo como va subiendo el valor de resistividad. Hacia el sector 2, la primera caída también está cerca de 150 metros, pero la segunda ya está después de 250. Ya tenemos una diferencia de 50 metros de espesor y no se prolonga, y también se va hasta arribita de 300, un poquito más de 100 metros como en este caso. Y finalmente la 3, tenemos una primera caída por un comportamiento aquí sí distinto a los otros dos, que llega hasta 120, 130 metros de profundidad. Entramos a la zona no favorable por elevación de resistividad y zona compacta, y después de los 600, 700 metros, entramos en esta zona que pueda volver a ser favorable con fracturamiento, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, mientras mayor elevación tengamos ahí en el sitio, a mayor profundidad. Esta es la misma respuesta que encontramos en los otros dos, con 400 metros de diferencia. Esta es una zona muy distinta que solo aparece aquí en el 3, pero esta no es correlacionable o que sea la misma capa que en los otros dos sitios. Y aquí lo vemos. Aquí en este perfil, donde ya correlacionamos la información de cada uno, las capas con sus rangos resistivos lateral entre las tres, se ve muy bien el perfil de topografía, donde tenemos prácticamente 100 metros de diferencia del sitio 3 al sitio 1, ¿no? Entre el 1 y el 2, sí se nota también esa diferencia en el espesor de la capa de 1, que es la que vamos a considerar como la favorable, la capa azul, en conjunto con la capa verde, lo que es la unidad de la C, la B de arriba, va a tener muy pocas, la C nada, prácticamente lo que es la C amarilla y la E roja, ahí no hay condiciones, no hay aportación, no hay prácticamente posibilidades. Esto quiere decir que un pozo igual aquí a 50, 100, 150 metros, prácticamente no daría nada, ¿no? Pero tenemos esta capa de arriba que sí trae algo de aportación, que también ustedes lo tienen identificado con las norias que tenía, ¿no? Esa parte de 10, 12 metros de profundidad que sí trae algo de aportación, de hecho hasta casi 20 metros se pueden ir y tener esa zona, ¿no? Caso contrario que si sean en el campo de fútbol algo a 20, 30 metros, no creo que hubiera nada, pero si se van a 100, 150 metros, puede que haya algo de condiciones de saturación, pero muy similares a lo que encuentran en las norias. O sea, nada de gran tamaño o algo hasta intermitente, ¿no? Que puedan bombearle 3, 4 horas y tengan que parar un día para que se recupere y otra vez con poco volumen. De momento lo dejamos descartado. ¿Por qué? Porque sí encontramos un sector a mayor profundidad que se prolonga hasta este sitio, prácticamente hasta arriba, que es una distancia de 50 hasta los 620, 630 metros, o sea, 570, 580 metros de distancia, y prácticamente por cómo está la comunidad, cómo se comporta, a todo lo ancho de esa cañadita, ¿no? O sea, de arroyo a arroyo, y esa longitud, prácticamente yo creo que sí podemos encontrar todavía esas condiciones. Obviamente, si la roca se va a ir disminuyendo estos espesores, estas capas favorables, pero sigue habiendo esa como filtración, ¿no? Entonces, el agua va a llegar desde la parte alta, en algún punto, si se le permite, con zona de fracturamiento en la zona de arroyos, puede llegar a recargar, almacenarse hacia este sector, e igual desde estos lados, ¿no? Desde esas partes altas laterales, que también primero fluyen hacia una parte baja, pero en el punto donde la pendiente gane hacia la comunidad, en ese punto también hay esa recarga hacia este lado.
No es nada, no es únicamente esa recarga o esa parte de cuando llueve, cuando hay aportación hídrica superficial, sino que también hay muchas veces que cuando se generan estos fracturamientos hace cientos, miles de años, el agua pudo haber quedado atrapada, pudo haber quedado expuesta a esa zona antes de seguir siendo cubierta lo que les digo, ahí la comunidad se comporta más como un lomerío que accidentado. Tenemos algo de material de relleno ahí en esa parte de arriba que por eso lo suaviza, no está tan accidentado. Y previo a eso, porque es un evento posterior a cuando se formó toda esa sierra por los sistemas de compresión, pudo haber quedado agua almacenada y después llegó esa parte a cubrir, que también quedó agua almacenada y era la que estaban ustedes explotando con las norias, ¿no? Lo que les comentaba, aquí viene la descripción de las rocas, de las unidades. Estamos principalmente con roca sedimentaria clásica, que es el grano muy fino, a lo que le llamamos lutita, esta parte de arriba, con una parte de relleno de bloques y boleos de roca, que les digo, ustedes ya lo han visto, que es aquí en las fotos hasta se alcanza a ver, no es como tal roca, lo pueden escarbar, pueden hacer noria, pero ya prácticamente desde esa unidad y hacia abajo viene toda esa secuencia de rocas sedimentarias de grano fino, que es la lutita, y y con suerte o en algún momento, si se llegara a tocar la caliza a mayor profundidad, pues, esto va a ser mejor, va a ser favorable, pero de acuerdo a todo lo que encontramos con la geología de la zona y el estudio, principalmente vamos a tener lo que es esa roca cementaria de grano muy fino, lo que es la lutita de la que les hablaba en un inicio. Las fotos bueno, con esto y en base a lo platicado, la recomendación es hacia el sitio 1 a 400 metros, donde si ven, pasamos completamente las capas verdes y azul, que es la que tenemos favorable, se comporta muy parejo, muy homogéneo hacia el sitio 2, pero ya con lo que subimos de escala, aquí hacia el sitio 2 tendríamos que perforar a razón de 50 metros más para tener los mismos resultados que aquí. Y si quisiéramos hacer el 3, pues habría que irnos aquí, ¿no? Hasta 700 metros de profundidad para medio alcanzar a llegar a esta capa azul. Y pues si le damos más, pues con mayor razón, pero entraremos en esa unidad, en esa capa, pero pues ya prácticamente 800, pues es el doble de lo que estamos recomendando en este sector. O quedarnos aquí arriba, que como les comento, sería algo muy intermitente, muy perenne, y por eso lo dejamos como tal descartado, ¿no? Porque quizá las condiciones, el gasto-beneficio no sea favorable como lo puede representar de este lado. Las fotos con la ubicación de los sitios de levantamiento, la ubicación ya lo que es de la propuesta en esta parte baja, donde pasa el camino hacia Tierra Blanca. Está un poquito cargado hacia acá de lo que es el arroyo, a razón de unos 20 metros, para nosotros tener el espacio disponible para hacer una correcta medición. Hacia esta zona de la curva del camino, que estaba un árbol, igual Max corregirá, vimos que había el espacio suficiente para una máquina esté trabajando y posteriormente ahí quede el pozo, ¿no? Un pozo ya de estas magnitudes requiere al menos 25 metros cuadrados, 50 metros lo ideal para tener ahí el cuarto de control, todo lo que se necesita y sobre todo para maniobras futuras de mantenimiento o cambios de bomba y de equipamiento. Pero de este sitio, un radio de 20, 30 metros, estamos dentro de esas mismas condiciones, debido a que, pues, como ven, hacia el TEM 2, que está a 300 metros de distancia, prácticamente identificamos lo mismo, pero esto, bueno, principalmente o es lateral o hacia abajo para que sean mejores. Si vamos para arriba, digo, y suben 2 metros, pues habría que perforar 402, por decirlo así, ¿no? Digo, pero prácticamente quedamos en la misma, no está esa parte, por eso sin problema de este sitio que está, digo, inmovido, pues pueden buscar el sitio más ideal para, digo, porque no tiene que quedar justo en el camino que hicimos la evaluación, no estropear esa parte, 20, 30 metros a la redonda. Esa es la recomendación. Junto con la recomendación viene este diseño de pozo, con el cual tenemos las longitudes 0, 6, 100 y 400. Esta primera de 6 metros
a nosotros le llamamos contrademe, o en algunos casos también lo conocen como sello sanitario. Esta parte con un tubo de mayor diámetro se cementa para evitar que esa agua de arriba a 6 metros, que principalmente va contaminada o arrastra muchos sedimentos, no entra hacia el pozo y no los ensucie, no lo obstruya o presenta alguna afectación. Hasta 100 metros de profundidad casi no identificamos o no creemos que haya saturación o aportación alguna, por eso va con tubo liso, que es este C, y después ahora sí tubo ranurado, donde esperamos vengan todas las condiciones de aportación, principalmente a mayor profundidad, donde están las capas azules y verde. El tubo va a ir de 8 pulgadas de diámetro, se perfora con 14 3/4 de pulgada, es el diámetro nominal que tienen las perforadoras, y ese espacio que queda de 6 pulgadas 3/4 se rellena con un filtro de grava de estos diámetros, principalmente, al menos no tiene que ser menor a 1/4, lo que es 3/16, porque esa es la anchura de la ranura. Entonces, si el filtro de grava es menor a 3/16, pues se nos va a meter igual hacia el pozo y vamos a tener afectaciones ahí con el equipo de bombeo. Para el contrademe se está manejando un tubo de 16 pulgadas, que va a ser mayor al diámetro de acá abajo, para que pueda sostenerse ahí en el terreno hasta 6 metros, y la ampliación a 20 pulgadas para cementar esas 6 pulgadas extra. Estamos en una zona de roca, que está, como les comento, por esas características de poca porosidad y permeabilidad, principalmente es considerada como una roca de mayor dureza. Los materiales van en 1, 2 y 3, donde el 1 es el más suave, los materiales de relleno, arenas, bloques, fragmentos que tenemos ahí arriba, pues esos 10 metros, y de ahí abajo vamos a tener material 2 y 3, dos un poco de mayor cantidad de 2 en las zonas de fracturamiento, pero al seguir siendo roca, esta se maneja principalmente como 3. Esta hoja, cualquier empresa de perforación les puede hacer el presupuesto, esto es en lo que se basan, diámetros, longitudes, profundidades, tipos, espesores de acero, 516, el otro que se maneja es el de 1/4, como aquí arriba el de contrademe, pero por especificación técnica ese nomás soporta hasta 300 metros de profundidad. Si le metemos más de 330 como tal, podemos sufrir una ruptura, un colapso de este pozo, ya sea durante la maniobra de instalación o ya bien a futuro, y aún así se nos echa a perder el pozo. Entonces, es de lo que pues, son las especificaciones o todo lo que se necesita para que cualquier empresa les cotice y lleven a cabo una buena obra de perforación. Aquí en esta parte, ya también lo que siempre se les pide ahí a todas las maquinarias, o ustedes se los comenten, aunque seamos nosotros o no los que sigamos con ustedes en el proceso de lo que sigue, una vez que se esté perforando, es colectar 2 muestras de los materiales que se van cortando a cada 2 metros. Esto no siempre es viable, hay veces que ocurren pérdidas de circulación. ¿Esto qué es? Se utiliza un lodo para ir enjarrando las paredes y no haya derrumbes, hay otros métodos como es el neumático, que utilizan agua-jabón. ¿Para qué? Para que todo el material que se va cortando regrese a la superficie y pueda seguir avanzando la perforadora. Pero muchas veces se encuentran grietas de buenas dimensiones y secas, donde esos fluidos se pelan y ya no se recuperan en superficie, se fugan, entonces ya no es posible tener esta secuencia de materiales a cada 2 metros. Pero mientras se pueda, ahí háganle hincapié de que es necesario para tomar las decisiones que siguen y poder llevar a cabo la culminación correcta de la obra. Y una vez llegada a la profundidad de los 400 metros, se recomienda, sobre todo también, es un registro eléctrico, perdón, que trae 10 parámetros. Es una sonda que ya metemos dentro del pozo y nos toma datos cada 10 centímetros. Entonces, ya con esto detallamos muy bien lo que se hizo en este estudio, que este estudio nos permite ver si es viable o no perforar, pero ya con por ejemplo, yo te le estoy diciendo que la zona viable empieza en 150, o a partir de ahí podemos ya tener aportación. Y el estudio nos dice, no, ¿qué crees que era 140, no? Segundo el registro, porque ya llevamos más parámetros, son 9 en total, y en dado caso puede crecer a 13
por lo mismo incrementa costo. La sonda base, la sonda básica ya trae esos 9 parámetros y se toman datos cada 10 centímetros. Entonces, es muchísima más información respecto a la que tomamos ahorita y entonces nos da pauta a ya tener detalladamente esas partes, ¿no? Oye, habías dicho que la zona buena acababa en 400, pero terminó en 380, terminó en 390, o llegamos a 400 y todavía no acaba, y yo ahí quizás les recomiende, vale la pena darle 20, 30 metros más para seguir aprovechando esa zona viable. Igual no nos va a determinar este volumen a extraer, pero ya nos va a dar mayor enfoque, mayor viabilidad, si esto vale la pena seguirlo, continuarlo. ¿Por qué? Porque la perforación se hace en 2 etapas. Una parte exploratoria en un diámetro menor, donde al llegar a la profundidad hacemos ese registro y de ahí lo que sigue es ampliar e instalar tubo y sobre todo comprar el tubo, que es lo más caro y lo más, lo más costoso completamente, toda esa parte. Entonces, si se llega a 400 y de plano sí te ve viabilidad, sí hay opciones, sí hay condiciones, pero no las suficientes para lo que se necesita, sí se puede llevar a cabo el determinar que mejor no continuarlo, ¿no? No terminar con esa parte del pozo, lo que es la construcción, que es lo más costoso, y digo, y de hecho, pues así lo manejamos aquí en la recomendación, ¿no? Llevar a cabo una obra de perforación de carácter exploratorio en el sitio, denominado como SJCT1, hasta una unidad de 400 metros. Digo, si no hubiera posibilidad, no hubiera opción para agua, no se recomendaría. Si las hay, se recomienda, pero también como le explicaba ese día a Max, no medimos agua. Si ven, todo lo que les hablé fue de rocas, fue de materiales, y en base a las respuestas que obtuvimos, ¿dónde puede tenerse las mejores condiciones para tener agua? Pero no medimos agua directamente. Para poder medir agua directamente necesitaríamos que ese espesor de 100 metros de capa azul o de 200 de capa verde que vimos fuera pura agua, para poder determinar, de acuerdo a los valores que nos dé el equipo, esa zona de agua. Pero no hay agua en el mundo suficientemente fuerte para sostener casas y más rocas encima, ¿no? Las rocas, el agua viene revuelta con las rocas y los materiales, y como las rocas y los materiales lo permiten. Entonces, por eso siempre queda como que en ese espectro de meramente exploratorio. Pero lo que les decía, imagínense que no hubiera existido esta parte y de aquí se sigue subiendo hacia acá, o sea, completamente sube, no hubiéramos recomendado nada en este sitio, ¿no? Y si lo mismo, tampoco aquí. Y si hubiera sido el único con comportamiento así, pues hubiéramos hecho quizá una propuesta de 2 opciones, ¿no? Una primera a 700 metros, donde al llegar a 150, hacer el registro eléctrico, perdón, aquí en 150 hacer el registro eléctrico para ver si aquí lo que se llega a obtener es viable, y si de plano no, se continúa el trabajo hasta los 700 metros, que es donde vimos que sí. Pero en este caso, pues sí hubo una correlación entre los sectores, entre los sitios, con las diferencias que ya platicamos, y eso nos da pauta a esa recomendación, como les comento, sin garantizar un volumen, una cantidad, y tampoco la calidad en este caso. Con el registro eléctrico, el que sigue, sí podemos llegar a ver, llevamos parámetro de conductividad, lo cual nos permite ver algo de las calidades, no qué nos está afectando, no cuál es el elemento que está afectando, pero sí ya sabes que hay algo, vale la pena llevarlo al laboratorio para ver qué es y ver si hay alguna opción para minimizarlo o eliminarlo por completo, y esto pueda ser potable, ¿no? Por el tipo de rocas, principalmente aquí se pueden tener sólidos disueltos, o sea, una dureza alta, ¿no? Pero, o sea, nada que no pueda ser tratable, pero por eso es la realización, este tipo de estudios nos ayuda a determinar si vale la pena hacer o no hacer. También dentro de por el tipo de rocas que son rocas muy duras, muy firmes, se recomienda hacer un método neumático en la perforación. Existen 3 métodos: de golpe, rotario con lodos y neumático con aire. Entonces, cuando es muy estable, cuando las rocas que se van a presentar se comportan de manera favorable, es la mejor. ¿Por qué? Porque este método neumático inyecta aire a mucha presión. Entonces, cuando los rocas o los materiales no son estables o son muy sueltos, como cuando uno está en arena y empieza a excavar, ¿no? Le haces un hoyito y de los lados te empieza a caer más arena hacia el mismo hueco si no lo vas ampliando.
Entonces, cuando entra el aire a mucha presión, se puede derrumbar ya la parte de arriba y dejar atrapado el suelo, pero en este caso, y lo que usamos es el lodo, que les hablé la otra vez, hace ratito, que enjarra esas paredes para darle estabilidad como si las cementara parcialmente, no, porque si las cementamos por completo, pues tapamos las entradas de agua, sino es parcial, para nada más darle estabilidad al pozo. Cuando se termina, se le inyecta un líquido que deshace esa bentonita, que se llama el lodo, para sacarlo durante el bombeo y no tengamos esos problemas de saturación o de taponamiento de las zonas de aportación. Y en este caso, el neumático es el que con aire inyecta y para recuperar el recorte, pues se le aplica jabón. Entonces, con la espuma que se genera y la presión con la que se inyecta de aire, se recupera esa agua acá arriba con el recorte de materiales cuando se permite y poder hacer esa secuencia litológica a cada 2 metros. Eso sería. Sí. Si tengan alguna duda. Sí, obviamente, lo que le digo, habría que hacerlo. Habría que hacer el estudio hacia ese lado, hacia ese sector, para ver cómo se comporta. Digo, nada está escrito, pero la mayoría de las veces nos dictamina que metro que subes, metro que vas a tener que perforar de más, metro que bajas, metro que tendrás que perforar de menos, ¿no? Sí es posible que quizá allá abajo en Tierra Blanca, si estamos a 100, 150 metros menos de elevación, el pozo esté quedando entre 250, 300 quizá, ¿no? Pero hasta no hacer el estudio ahí, no te lo quería confirmar, pero sí es una posibilidad. Adelante, Martín, creo que habías levantado la mano. Ok, ya rehizo parte de la pregunta Nufo. Tengo varias preguntas. Bueno, yo he estado, hay una persona que trabaja para el municipio ahí en San Joaquín, es regidor de ahí del ayuntamiento. Entonces ellos, ante la problemática del agua, están basándose en el método de varas, pero solo perforan 30 metros. Y hace, yo creo que tal vez 2 semanas, han iniciado una perforación ahí en la comunidad, en la parte de arriba del pozo que ha abastecido de agua a la comunidad. ¿Hacia acá? Entonces yo realmente no soy, como lo comenta ahí el compañero experto en ese tema del agua, pero
Mi pregunta es, ellos perforaron más arriba sobre el mismo arroyo que lleva al pozo principal. ¿Qué posibles efectos puede tener el que hagan estas perforaciones sin ningún tipo de estudio como este que hacen ustedes, que nos da muchísima información, muchísimos datos? ¿Y qué desventajas o qué opinión tiene usted de este método de varas? Que no hay ningún estudio, algo científico, digamos, o con uso de tecnología. Pues mira, justo eso, ¿no? No estamos en contra, hemos encontrado realmente vareros, no es nada no común con nosotros. Los 70-80% de las veces donde vamos a hacer un estudio, previamente ya llevaron a un varero y el varero determinó el punto y nosotros nada más vamos ahora sí que nada más nos llevan a veces por el documento porque con agua o ahí la comisión se los está pidiendo o la misma perforadora por los datos que les damos nosotros para tener los parámetros de cotización y digo, hay veces que ni nos toman en cuenta, ¿no? O sea, ya ellos le creen al varero, tienen fe, siguen él y ahí lo van a hacer, como les dijo el varero, pero pues como llega a todos estos trámites o solicitudes, pues es que lo hacen. Entonces, pero muchas veces hay algunos, se hacen famosos en su zona, se hacen famosos en su región. Acá hay uno muy famoso y casi en todo lo que es la zona sur de Jalisco, en las faldas ahí de los volcanes, no hay punto que él no marque y a veces pues coincida y muchas veces no coincidimos con ellos, con las profundidades, la mayor parte, algunas veces sí, y hay algunos vareros que también para no quedarse atrás o no entrar en la disyuntiva o en la pelea con nosotros, que nosotros buscamos no entrar en esas peleas, también se retroalimentan de lo de nosotros. Cuando nosotros llegamos a hacer comentarios, que hay veces que nos encontramos cuando ellos están haciendo su toma de datos, su medición ahí con la vara, escuchan también lo que nosotros decimos, algo de lo que hablamos ahorita, de las topografías, de las rocas, de los materiales, y sobre todo, muchas veces, como siempre lo pregunto, y por eso me comentaban lo del Álamo, que perforaban casi como 200 metros y que no llevaba agua, por allí iba, digo, tampoco estaba seguro el señor de que llevaran esa profundidad, pero al menos sí supo que a 100 no había nada y creía que iban hacia 200. Entonces siempre hacemos esas preguntas, siempre tenemos, y muchas veces muchas zonas sí tienen pozos vecinos. Hoy el vecino perforó 200, hoy el vecino perforó 300. Entonces, ya ahí vemos el estudio, nosotros, como les comento, pues no medimos el agua directamente, nos basamos en muchas cosas, en muchos datos para también dar una recomendación. Y hay veces que sí, por ejemplo, en el caso cuando el vecino tiene un pozo de 300 y vemos que también con él es viable hasta 300 y ya no hay más para abajo, y al vecino le da 5, 7, 8, 15 litros por segundo, pues ¿qué puedes esperar tú? Algo similar. Quizá no exacto, pero sí vas a estar en el mismo orden porque ya tenemos un parámetro, ¿no? Entonces esos datos que vamos tomando, digo, los mareros también dicen, ok, pues algunos, sobre todo ese de aquí de Jalisco, que digo, no lo encontramos mucho, ya también veo, porque había zonas donde él recomendaba 200, o decía que ahí estaba el agua en 200, pero ya nosotros sabíamos que el pozo se tenía que ir a 350, 400 o más, si se necesitaba un mayor volumen. ¿Por qué? Porque una vez que perforada, una vez que se termina una obra, ¿qué crees? El nivel estático, el nivel donde está el agua, sí estaba a los 200 metros, o sea, o cerca, 180, 220, por ahí. O sea, es algo que con los vareros sí llega a pasar mucho, que donde dicen que está el agua, muy cerca, o si no que hasta exacto, ahí queda el nivel. Pero lo que hablábamos ahorita que dijeron que si desde 150 metros hay posibilidades, sí, desde ahí ya empieza a ver, pero cuando compran un refresco con popote, ¿hasta dónde llevan el popote? Hasta abajo. Si lo dejas a la mitad, te acabas más rápido, o si lo dejas luego donde empieza el refresco, pues casi no le chupas nada, ¿no? Entonces lo que pasaba con muchos vareros, ¿sabes qué? Perfórale 200, perfórale 250, donde les marcaba, y resulta pues que nos llegaban y no tenían nada, ¿no? O el nivel estático en 190 y perforan hasta 200, y es que sí, ahí está el agua, sí, ahí lo sintió el valor también, y como ven, yo también les comenté que a partir de ahí teníamos una caída que iba a empezar la aportación, pero a la zona viable, toda la zona hay que darle vaso, y lo ideal, como siempre, es
les digo, aquí el perfil, pues atravesar toda esa zona. Y de hecho, si ven, nos metemos algo en lo amarillo. ¿Por qué? Porque no es completamente exacto ese estudio en esas profundidades, donde sabes que, lo que les decía, quizá cabe en 380 la zona buena. Le vamos a dar esos 20 metros más, ¿para qué? Muchas veces se empiezan a solvar los pozos, empiezan a entrarle sólido, empiezan a caer y estos se van hacia el fondo. Si tenemos esos 20 metros de vaso para esa parte, quizá esos 20 metros se llenan en 3 años. En 3 años vas a tener que empezar a quizá dar mantenimiento porque ya te va a empezar a obstruir donde sí le está entrando agua, después de 3 años. Pero si no le dejamos esos 20 metros extra y se empieza a taponear luego donde está entrando el agua, pues quizá no sea en 3 años, sea al medio año o al año, ¿no? Entonces, todo esto pues siempre tiene un porqué, o esa parte, ¿no? Quizá llegamos a 400 y sigue siendo bueno, valga la pena terminar yéndonos a 410, 415, 420, porque ahí venga el cambio. Entonces, muchas veces nada más ese es el tema con los vareros, digo que sí tienen ciencia cierta, pero ya no te dan todo esto, ¿no? Toda esa parte del diseño y demás de cómo hacerlo. Y de hecho hay algunos que sí, oye, le preguntan y no, ahí está el agua, o ni siquiera dicen profundidad, nada más dicen aquí están las corrientes, aquí está el cruce, aquí está lo mejor, y aquí es donde está bueno. Oye, ¿y a qué profundidad y cuánta van? No, pues haz el estudio. O sea, todavía ellos sí nos avientan la bolita de, pues haz el estudio y él te va a decir a qué profundidad y te va a dar todos los datos para que te cotice. Entonces, digo, de alguna forma lo llevamos, pero tal cual, pues son cosas opuestas, ¿no? ¿Con quién vas? ¿Con el doctor o con el curandero? Entonces, pues siempre, y muchas de las veces no es que el curandero no sirva, no es que el curandero no sepa lo que hace, pero pues creemos, pues, o sí sabemos que el médico tiene más herramientas, tiene más ciencia o va a tener más experiencia para abordar ciertos temas, ¿no? No dudo que el curandero en algo que le haya pasado y sea similar te pueda dar una respuesta, pero no para todo, ¿no? Creo que ahí siempre la ciencia va a tener algo que también tampoco es definitoria y definitiva, porque pues siempre hay cosas nuevas, ¿no? No todo tiene cura en este mundo, igual en esta parte, pues digo, nuevamente, no medimos agua, ¿no? De todos los estudios geofísicos que hay, lo que es el eléctrico y electromagnético es el que mejor respuesta da a cuando los materiales puedan tener saturación o no. De esta manera, hay desviación, hay gravedad a densidades, hay magnetismo, hay sísmica, que también nos ayuda a determinar materiales, porque todo eso es lo que determinamos con la geofísica, es el estudio de la Tierra a través de propiedades físicas, no el estudio del agua, no el estudio de lo demás, porque no podemos, le digo por esas razones, pero la sísmica podemos entrar en la roca y no va a tener esa variación cuando tenga agua y cuando no muchas veces. Hay veces que sí, porque hay un mayor fracturamiento y las ondas mecánicas se propagan a menor velocidad que cuando está compacta, pero a veces, por ejemplo, aquí la escala azul la tenemos de 924 y la roja de 450 a 1080, ¿no? Estando dentro de la misma tipo de roca, pero con el fracturamiento. En sísmica, que vamos a tener velocidades metros por segundo de la velocidad de onda, quizá tengamos en la zona compacta velocidades de 2000 y en la zona fracturada velocidades de 1900. O sea, el contraste es menor, es más bajo. Entonces, en este caso, pues, tenemos digo, hay más condiciones geofísicas y cada uno. Densidades es si quieres conocer cierto tipo de unidad, cierto tipo de roca, sobre todo para minería, para escolleras y demás. Ese te da mucho detalle, pero sobre todo a profundidad. Este tipo de estudios eléctrico y electromagnético nos quedamos cuando mucho a 2 kilómetros de profundidad. El otro puedes ver hasta 30. 35, prácticamente todo lo que es el espesor de la corteza terrestre. El magnetismo ayuda mucho para minas de fierro. O sea, si quieres encontrar mina de fierro, ese es el mismo. Pero si quieres ver materiales, también te los va a dejar ver el magnetismo. Y la sísmica, aparte de terremotos y demás, permite ver muy bien los contactos entre unidades. Porque, por ejemplo, aquí quizá la capa roja ya sea otra unidad, la que les decía la caliza. Con el de sísmica sí sería un poquito más factible tener esa diferenciación. Porque, por ejemplo, en playa, que tenemos arenas y rocas, cuando la arena está muy seca, su valor de resistividad es muy alto, o sea, puede ser rojo como aquí, acá arriba, los mismos rangos. Y la roca acá abajo compacta, pues va a tener casi los mismos rangos aquí roja. Entonces, ahí sí hay veces que este eléctrico, a menos que pasemos por el agua en playa, dulce y después salada, que sí hay una buena diferenciación en las arenas, pero si estás en arena seca y pasas a la roca, este estudio luego sí se queda dividiendo, ¿no? No tenemos,
¿Por qué? Porque lo que quieres ver es materiales, mejor hacer el otro tipo, que es la sísmica y demás. Entonces, digo, no vamos peleados con los vareros, pero sí siempre hay mucho que debatir o mucho que hacer y que tener más en cuenta con un estudio de este tipo. Ahora, a lo que están haciendo ahí en San José del Carrizal, pues mira, pues 30 metros, yo les acabo de comentar que puede ser todavía viable para norias, para cosas ahí superficiales, pero ahí sí ya estamos dependiendo y ya lo notaron ustedes con que los pozos que tenían se han secado con los temporales o no temporales de lluvia, ¿no? Es agua muy superficial que ahí sí corresponde directamente a que llueva, no llueva y cómo extraigan ustedes, ¿no? Si les llueve 1 litro por segundo y le sacan 3, pues la van a batir, se lo van a acabar rápidamente. Si les cae a razón de año un promedio de 2 litros por segundo y le sacan uno, pues estamos bien, ¿no? Le estamos sacando de la mitad de lo que nos está aportando, no pasa nada, pero pues no se tienen todos sus datos, no se tiene de esa manera, no sabes cómo va a llover este año, no sabes, digo, sí se tiene el historial de cómo ha llovido, pero no sabes cómo va a llover los siguientes años y cómo esté. Ir a 30 metros es viable, pero el estar aguas arriba, obviamente, y como eso nomás nos limitamos a esa parte superficial, y que el pozo actual o la noria que tienen ustedes es, si no me equivoco, de 10, 12 metros de profundidad, y se puede, de por sí ya está afectada, ya se notó esa afectación, ahora que con ese pozo va a sacar eso de más abajo, quizá no tampoco se vea de manera tan directa, ¿por qué? Porque la afectación ya está, esa parte de arriba ya se acabó, quizá cuando terminen el pozo a 30 metros el nivel está en 15, yo quiero decir que los primeros 10, 12 metros que ustedes están tomando en este pozo no se van a tomar en cuenta porque prácticamente ya no existe, ya no hay saturación en esa zona. Sigue siendo viable si quieren seguir aportando a esas zonas, no le veo tema si hay aportación, hacer 1 o 2 pozos a 25, 30 metros que nos da este estudio, y si no hay, pues definitivamente va a haber que pasar a esta parte más profunda.
Mira, sí, pero no como tal de esa manera. Aquí dejé estos dos. Si ves lo que es el 2, que es el que quedó en medio, esta capa se va a 20, 22 metros, esta parte que es la que tiene la aportación ahí arriba. Y aquí se queda un poquito antes, pero todavía creo que hasta 20, como la verde no sube tan fuerte todavía ahí, también nos podemos ir a 20. A diferencia de acá arriba, que empezamos al revés, de arriba, de valores más altos hacia abajo. Entonces, esta parte de aquí arriba de estos dos estudios que se hicieron, es la zona donde sí podría ser viable hacer algo ahí a razón de 20, 25 metros de profundidad. Pero esto es de manera rústica. Y digo, como lo tienes ahí, yo me quedé con el dato de 10 o 12, si no es el pozo ese que tienen, es uno que me comentó el señor que iban a hacer o que estaban haciendo abajo del plan, que ya llevaban como 10 metros y que tampoco habían sacado nada. Y que eso fue lo que les dijo también un varero que habían llevado. No sé si está escuchando Max para confirmarme eso de ese día. Entonces, si nos vamos aquí a 20 metros, tiene que ser de esa manera rústica, ya sea con pico y pala o llevar una máquina, no como tal una perforadora, sino una excavadora, una retro que pueda llegar a esa parte, pero con dimensiones mayores, o sea, algo por encima del metro de diámetro, no un pozo chiquito como este de 14 pulgadas que son 25 centímetros, 30 centímetros de radio, sino algo de mayor magnitud. ¿Por qué? Porque es poca el agua, que mientras más área le abras, más zona tenga de recarga hacia el pozo, pues va a ofrecer más. Entonces, cuando muchas veces se aferran a esas partes superficiales, por ejemplo, acá en Guadalajara o de este lado, quieren hacer pocitos de 6, 8 pulgadas como estos a 6 metros, no hay agua. Y luego se aferran, ¿por qué? Porque son zonas donde se hicieron edificios o construcciones que llevan sótanos y que durante la excavación no podían controlar el agua y dicen, no, pues si hacemos un pocito va a tener, pero no podían controlar el agua porque la excavación fue una pared de 20, 30, 40 metros de largo, a veces son de 100% algunos edificios acá en Guadalajara. Pues cuando le abres una longitud es la cantidad de agua que entra, que es a la misma velocidad que el tubo de 6 pulgadas, pero en una mayor área, una mayor dimensión, pues es enorme, ¿no? Entonces, pues ahí estaban bombeando a razón de 60, 70 litros por segundo y no podían achicarla para poder trabajar, para poder seguir con la construcción. Y cuando hicieron el pocito de 6 pulgadas, 1 litro por segundo les daba, porque era todo lo que alcanzaba a captar. Entonces, si esa es la idea, si ese es el caso, sí se puede tomar como una primera opción para que ustedes la vean aquí, si es viable, adelante, no estoy en contra de eso, y pues ya si de plano no, pues queda descartada y nos vamos a lo más profundo, y ahora así un pozo bien, e irnos de esa manera, porque digo, con esos diámetros, con esas dimensiones, posiblemente lo de 20 no sea tan notorio durante los trabajos de perforación, ni siquiera durante el registro. ¿Por qué? Porque como vas perforando, vas viendo a mayor profundidad, el nivel del agua va a agarrar su hidrostático, ya no local, que es la parte superficial, sino a manera regional, que se va a ir más profundo. Y digo, yo de acuerdo al estudio, ese nivel va a estar por debajo de los 100 metros. O sea, una vez que se haga el pozo 400, no va a haber, creo yo, agua hasta 100 metros. O sea, la poca que escurre de arriba se va a ir hasta abajo, no alcanza a entrar lo suficiente para hacer nivel hasta esas profundidades de 20 metros. Entonces se va a ir hasta los 100, si no es que más, puede ser hasta los 150, que es donde ya tenemos el brinco más fuerte, que es donde creemos que va a estar ya principalmente la aportación. Entonces, ya en ese caso, si ya se dictamina por el profundo, este es para que se tengan o se mantengan con la idea de que posiblemente sí se tengan que ir a 400. Pero si ven aquí donde estamos perforando, la capa azul, que es la más favorable, acaba en 300. Entre 250 y 300, que de hecho 300 también por lo complicado que es la zona, es donde yo recomendaría que se hiciera quizá un primer registro eléctrico. Llegar a 300, hacemos el registro y vemos si es necesario irnos a 400 o ya ahí se puede quedar. Pero menos que eso, lo que les decía, que es la conflictuación con el varero, de que dicen 200, se van a 200. Digo, y yo por este decaimiento, estoy hablando que después de 150 es donde viene lo bueno, pero quizás hasta este segundo, hasta los 200. Entonces, de una vez, ya digo, entiendo lo del costo, sabemos qué es, pero digo, realmente al menos sí valdría la pena hacerlo en 300, hacer el registro
pero que se mantengan con la idea de irse a 400. Si lo quieren dejar a futuro, a después, no es tan conveniente ahorita por el costo del tubo. ¿Por qué? Para poderlo continuar, en lugar de terminarlo con 8 pulgadas como está recomendado 300, tendrías que acabarlo con 10 pulgadas para que en 5, 6, 10 años te puedas ir por dentro de esa tubería perforando, o sea, a razón de 9 pulgadas, 9 y media, y poder instalar un tubo de 8. Porque si lo dejamos en 8, nos vamos a ir en 7 y media y vas a instalar un tubo de 6, donde si el agua no sube, no tiene la suficiente presión para subir y bombearla acá arriba, acá abajo va a ser la misma porque la bomba no va a entrar por los diámetros. A mayor profundidad, mayor diámetro para mayor potencia del bombeo. Entonces, así lo perfores hasta 1000 metros, como va a ir en tubo de 6, no vamos a poder meter la bomba para sacar, o la bomba que entre esas profundidades te va a terminar dando el mismo volumen o hasta menos del que tenías acá arriba, ¿no? Por la potencia de la bomba. Entonces, si esa fuera la razón, digo, no te lo recomiendo porque dejar a 300 metros con tubo de 10, creo que te sale igual que llevarnos el pozo en 8 hasta 500, más o menos. No me hagas caso, pero más o menos esa es la relación. Entonces, mejor de una vez a 400 en 8. Sí, no, bueno, es una cotización sola, te lo cotizan completo, pero esa cotización viene como en 3 partidas. La primera parte, que es la exploratoria, termina con lo del registro eléctrico. Después viene la segunda parte que le llaman ampliación, porque en la parte exploratoria estamos recomendando unos en 14 pulgadas 3 cuartos, o 14.75 pulgadas. La exploratoria principalmente es en 12 pulgadas o menor, nada más no menor a 7 pulgadas, 7 y media, que sería la broca, porque si no la zona del registro no entra. Entonces, lo ideal es 7 y media y tiene un menor costo, que al final con la ampliación, digo, se recupera. Digo, en ese tema no tiene problema la perforadora. Entonces, la primera fase es la exploratoria y hasta el registro eléctrico. Si se decide continuar, como vas en un diámetro menor, lo que sigue son las ampliaciones. Llegar a este diámetro y a este otro diámetro para instalar las tuberías, y viene la instalación, ya, bueno, lo que es suministro de tubo, instalación y todo eso es la segunda parte. Y la tercera y última es lo que es la limpieza, de acuerdo a lo que se haya utilizado para la perforación, y la prueba de aforo, ¿no? Que es bombearlo durante 72 horas para que se termine de limpiar y determinar el volumen o el gasto que puede otorgar el pozo y a qué profundidades va a tener los niveles para con ello comprar la bomba ideal, la bomba correcta para su operación ya futura, ¿no? Entonces, digo, va en una sola cotización, pero sí va en esas 3 partes donde pues, te cobran hasta donde llegues, ¿no? Ah, costos. Sí, más o menos ahorita, y sobre todo por lo que el costo del acero en este diámetro de 8 y con ese espesor, vamos a estar a razón, sin contar distancias, porque ahí todavía se les va a aumentar a ustedes por la distancia y el tipo de camino que es. Pero digamos, centro de Querétaro o centro de Guadalajara, 11,000 pesos metro promedio, ya pozo terminado.
Estamos hablando de 4.400.000, ¿no? Sí, ya pozo terminado. De esa parte, yo creo que la exploración en 2 1/4, a 400, ya, sí, con todo el registro, digo, hasta esa zona ya está saliendo por ahí del 1.500.000 más o menos. Adelante, Martín. Ok, ya escuchando ahí las preguntas, las respuestas, y en base al, digamos, al punto sugerido para perforación, yo propondría irnos con un punto más de estudio, un poco más abajo de ese punto que está ahí en la pantalla, con la posibilidad de reducir, encontrar las mismas características, pero reducir digamos, la profundidad de perforación. No sé, nos ahorramos unos 150 metros tal vez. Y pues obviamente con el 1.500.000 estimado, pues tal vez lo bajemos a 1 millón si nos vamos por esa opción de perforar en el último punto que se haga el estudio. Sí, digo, es una opción, digo, ya los comentarios del inicio, así que lo que ustedes decidan, si están de acuerdo, estamos a la orden, y lo mismo, digo, si quieren nomás hacer uno, o si encuentran 2 puntos después de este punto, de este cruce, aquí antes de Tierras Blancas, hacia abajo, 2 puntos más para igual, lo que les comentaba, esa confirmación, sería lo ideal, ya no 3, para ya tener así el corte completo de toda esta zona, ¿no? Para mí sería lo ideal. Digo, si quieren uno, nomás uno, donde ustedes encuentren el terreno, pero sí en esta parte, si seguimos esta línea, esta parte baja, ¿no? No cargarnos hacia el norte, hacia el sur, que otra vez empieza la sierra. Adelante. Una de mis preguntas es básicamente para Martín, Arnulfo y Max, porque yo estoy desconectado de la comunidad por ya mucho tiempo, y también para Uriel. ¿Qué tan pesado era el equipo como para haberlo llevado más abajo por la parte del camino que va hacia el Chorrito? Porque probablemente, como les dije, que debiéramos ver contemplado de pedir que nos checaran en otro punto, solamente iba a incrementar un poco de dinero una vez que ellos ya estaban allá. ¿Qué tan pesado es el equipo como para transportarlo a esa zona de por donde viven, ¿cómo se llama? Licores, por esa zona de ahí, más abajo del punto del sector T1. Es que como ya mucho tiempo que no estoy allá, no recuerdo bien. Nufo, lo que te estaba diciendo es más o menos por el tal voladero ese, donde empieza el letrero que dice Tierra Blanca, en la imagen esa. Bien, voy primero yo. De hecho, Moy, digo, en un inicio, digo, vimos desde acá arriba, antes de empezar a bajar hacia San José, toda la comunidad, y después entramos como por esta zona, que también ves muy bien de frente hacia arriba toda la comunidad para definir los sitios. Estando ahí, yo les dije que tal cual aquí donde se juntan estos 3 arroyos, esta zona hacia abajo, era donde más me gustaba. O sea, yo sí quería empezar por este lado, no hay problema. Digo, de hecho, aquí todavía tienes camino y el equipo es portátil y digo, ese día llegaron con una cuatrimoto y si se ponía muy feo, se puede trepar ahí en la cuatrimoto algo de lo más pesado y lo demás lo podemos ir cargando. En ese aspecto no hay problema, pero digo, sí, sí me pusieron esa restricción por problemáticas con las personas que viven hacia aquel sector y se limitó así que del T1 hacia arriba.
Ahí ven, aquí con el Google Earth, ¿sí? Sí, digo, bueno, la zona aquí de Tierras Blancas es esta parte, ¿no? Esta zona. Entonces sería, ¿tú me frenas? Hasta acá abajo. Aquí. Aquí está el arroyo que cruza la carretera y el que viene del pueblo, de la comunidad. Esto es Tierras Blancas. Pues mira, mantenemos la misma distancia. Digo, si se pudiera hacer aquí arriba y acá abajo. Pero sí, o sea, toda esta parte es la viable, ya fuera hacia medio lomerío, esta zona de aquí donde mencionan, o todavía, de hecho, esta parte baja ya llegando al río, que pues ya queda, como dices, muy lejos, ¿no? Para la infraestructura. Pero sí, esta zona, digo, desde el inicio fue la que recomendé, o sí me llamaba la atención ese día que fuimos allá, y viable para, digo, uno, y hasta los dos estudios, ¿no? El otro. Pues mira, los dos serían 48, entonces serían 20 menos que fue lo del tercero de 68. Y ahorita que fue por tres. Por uno solo, mira, sí se manejó en 28 como tal uno solo y 20 por los adicionales, pero considerando que desde un inicio eran tres, se mejoró un poquito el precio. Entonces, ya ir por uno solo, no sé qué tanto coste los 28, sobre todo ahora que ya definimos bien la distancia y que forzosamente nosotros requerimos una noche de hotel este, para arrancar temprano y alcanzar a regresar hasta Guadalajara y no fueran dos. Sí, quizás sería un poco más, arriba de 32, 33 mil pesos uno solo.
pero siendo los dos, todavía les alcanzamos, sí se les alcanza a respetar ese precio de 28 el inicial y 20 el segundo. Sí, claro, es un tema. Aquí estamos a la hora, ya sea conmigo o con el ingeniero Adán, que también tiene ahí el contacto con Max. Aquí estamos. Por ahí, Max. Bueno, sí, respondiendo un poquito la pregunta de Moisés, bueno, fueron 3 puntos por ahí que creo que tenemos que revisar entre nosotros. Uno es sí el acceso, no para el estudio, sino para la perforación del lugar, ¿no? Abajo del salto, como comentaban. Creo que para el estudio no tendríamos problema, como comentaba Uriel, el equipo es ligeramente no tan pesado, entre 2, 3 personas lo pudiésemos llevar, pero para el acceso tendrías que abrir exactamente una brecha con carretera y bueno, ahí tendrías un costo extra, ¿no? El otro punto es la energía eléctrica porque vas a requerir la parte de las bombas, no antes de la perforación, sino una vez realizado el pozo, ¿no? Entonces, toda la parte de energía eléctrica, salvo que también tengamos que ver o recibamos un poco el apoyo de gobierno, pero pues sí incrementa algo el costo ahí. Y un tercer punto fue el comentario que hizo por ahí el subdelegado, que fue que en esa parte pues las personas no estaban muy unidas con la comunidad y habían tenido problemas con precisamente sus pequeños pocitos que tenían en esa zona. Entonces, por eso pues ya no se bajó hasta la parte de abajo para realizar el estudio. Y bueno, comento, creo que pues, estos puntos, pues sí, los tendríamos que ver nosotros si sumado todo la parte de la brecha, la parte de la energía eléctrica posterior, nos vaya a aportar un beneficio con la profundidad. Sí, digo, son puntos a considerar por los gastos extra. Digo, digo, también lo dictamina el estudio, ¿no? Capaz que las condiciones se mantienen igual de profundas o no existen, pues ya no tendrían que pensar eso, ¿no? Decidir si invierten o no. Definitivamente ya quedaría descartado. Pero, pues bueno, ahorita lo que nos dicta la línea con estos 3 estudios que se hicieron es que sí pueda ser más favorable hacia ese sector y ya con ello ustedes deliberen qué tan viable es meterse allá con menor profundidad, pero más infraestructura o de este lado con mayor profundidad. Adelante. Muchas gracias por la información. Vamos a revisar si requerimos un punto o 2 más aquí con los compañeros y ahí estaremos en contacto. Muy bien. Si eso es todo, pues quedamos a la orden. Muchas gracias a todos y cualquier duda a futuro, ya sea que Max les comparta mi teléfono, no hay ningún problema, o por medio de Max también, estamos a la orden. Ok. Sí, pues muchas gracias, Uriel. Bueno, ya compartí por ahí tu número de teléfono con los compañeros que están ahorita y pues sí, si hay cualquier duda, creo que pudiesen hacerlo directo contigo o pues puedo fingir como intermediario, vaya. Pero pues muchas gracias por tu tiempo y creo que posiblemente vamos a tener más dudas, entonces por ahí te estaremos molestando.
ninguna molestia, para eso estamos. Adelante, precisamente. Seguimos aprendiendo nosotros. Buena tarde, bueno, ya casi buena noche. Hasta luego. Sí, buenas noches.